Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy quería hacer un video, ¿sí? Exponiendo los conceptos de ICT del señor Michael sobre cómo nosotros vamos a tener una cierta confluencia para tomar un trade, ¿sí? Es decir, esto está expuesto eh, por el señor Michael, que él los llama elementos para considerar un trade, que tiene que tener o que tiene que pasar en el precio para nosotros posiblemente considerar un trade, ya sea en compra o en venta, ¿sí? Así que no quiero atrasarme más con esto, ¿sí? Porque es bastante importante lo que vamos a ver, ¿sí? Y simplemente vamos a explicar algunas cosas, algunos conceptos como tales, para que ustedes ya lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo primero, en uno de los primeros videos que él habla en la mentoría, ¿sí? Él dice, o él expone, que el precio se mueve de la siguiente manera, ¿sí? Se mueve, primero que nada, desde una consolidación, luego va a una expansión, un retroceso y una reversión, ¿sí? Primero vamos a ver lo que sería la expansión, ¿sí? La expansión no es ni más ni menos que la intención que tienen las instituciones en llevar el precio a un determinado punto, ¿sí? Eso es la expansión. No es más que la intención o las huellas que te dejan las instituciones en llevar el precio a un determinado punto, ¿sí? ¿Y cómo nosotros vamos a detectar que existe esa expansión, ¿sí? Por la vela momentum. Y la vela momentum no es más que la vela que genera lo que es ese desequilibrio en el precio, ¿sí? Que son simplemente sucesiones de velas que el precio hace, ¿sí? Y por lo general tienden a ser velas pronunciadas, ¿sí? Y otra característica que tiene esta expansión es que siempre, pero siempre, ¿sí? Nos va a dejar lo que nosotros ya sabemos o conocemos como imbalance, que es un desequilibrio justamente del precio, en la cual el precio, al dejar ese imbalance, también nos va a dejar un orden, ¿sí? Un bloque de órdenes. Entonces, que se entienda esto de manera más sencilla, ¿sí? Simplemente es la intención que tienen las instituciones en llevar al precio dejando como huella, ¿sí? El desequilibrio en el precio para posteriormente volver a rebalancear eh, las órdenes que dejaron pendientes. Espero que hasta ahí se entienda. Acá le estoy haciendo unos gráficos para que ustedes puedan asumirlo, ¿sí? Y esto es importante que ustedes lo lleven a la práctica. Porque si ustedes llevan a la práctica y entienden los conceptos estos que son básicos, ¿sí? Ustedes posiblemente puedan ya tener una idea de trade para el día inclusive, ¿sí? O el movimiento, ¿en base a qué? En base a los puntos o al estado en el que se encuentren, digamos, ya sea o el rango de precio en el que ustedes estén operando, ya sea diario, 4 horas, ¿sí? Esto para todo nos sirve, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta porque inclusive para aquellos que son scalping les sirve muchísimo tener estos conceptos bien, pero bien afianzados y tener un fundamento. Es decir, cada trade que se tome tiene que posteriormente tener un fundamento o con antelación ya tener un fundamento, ¿sí? Nosotros no podemos tomar un trade al azar, por decimos, bueno, acá compramos y el precio que se vaya, o acá vendemos y el precio que también se vaya, ¿sí? No es así. Siempre hay que tener un fundamento por detrás. Entonces, la expansión nada más que es muestra la intención de las instituciones dejando un bloque y anteriormente yéndose con velas momentum, velas grandes, ¿sí? Esa es la expansión como tal. Luego tenemos el retroceso, ¿sí? Es cuando el precio, ¿sí? El precio como tal
Supongamos que estamos acá, el precio se va, ¿sí? De acá hasta acá, y luego el precio retrocede. ¿Retrocede a qué? A rebalancear toda esta zona eh, para posteriormente seguir, ¿sí? Seguir con la intención que tienen las instituciones. ¿Sí? Muchas veces los van a hacer y otras veces quizás solamente continúen, pero en algún momento este estado del precio tiene que volver a ser rebalanceado, ¿sí? Lo mismo sucede en una estructura bajista, ¿sí? Nosotros vemos la intención de las instituciones, deja un order block y luego retrocede, ¿sí? Para rebalancear todo eso y continúa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a considerar el trade en este caso, ¿sí? En venta sería, por ejemplo, en este caso. ¿Bien? La reversión es la dirección opuesta a la dirección que llevaba el mercado, ¿sí? Esto indica que las instituciones llegan a un punto donde se encuentran, ya sea los stop de donde ponen las personas para lo que están ya sea comprando o vendiendo, y se los termina llevando, ¿sí? Eso es una reversión, ¿sí? En este caso yo pongo la reversión porque pueden darse de diferentes maneras, ya sea por continuación o simplemente hacer una reversión completa de lo que estaba haciendo el precio. Eh, por ejemplo, hace un impulso, ¿sí? Hace todo lo que sería el retroceso, ¿sí? Y luego quizás de acá se produce la reversión. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? No es que nosotros podemos operar y decir, bueno, me voy de acá hasta allá, si nosotros no sabemos en qué rango de precio estamos o en qué parte o en qué fase nos estamos encontrando del precio. Y para eso también hay que tener en cuenta qué rango voy a operar yo. ¿Sí? Si yo me encuentro, por ejemplo, en una hora, yo tengo que saber si estoy apoyado o no en un bloque diario, porque posiblemente, ¿sí? El precio, cuando nosotros veamos, por ejemplo, este tipo de movimientos, ¿sí? Veamos que el precio tiene esa intención, la institución tiene la institución de llevar el precio hacia abajo y no nos demos cuenta que estamos sobre un bloque diario, posiblemente acá en el retroceso exista la reversión y el precio se vaya. ¿Sí? Entonces esas son cosas que ustedes tienen que ir prestando atención. Y esto, como tal, si ustedes los llevan al gráfico, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta al momento que qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal, ¿sí? Porque no hay nada que hacer una retrospectiva y volver a ver cuáles errores se cometen, digamos, durante el día, aquellos que por ahí recién están empezando, y ver y entender estas cosas, ¿sí? Si yo me encuentro en la consolidación, en la expansión, en el retroceso, o simplemente el precio está haciendo una reversión. Y bueno, como tal, la consolidación es cuando el precio solamente se mueve dentro de un rango, ¿sí? Y acá es donde vamos a ir al punto número 2, ¿sí? A uno de los videos, del segundo video de la mentoría, que es cuando él habla sobre la consolidación. Y para ser más preciso, esa consolidación se da por lo general en el mercado asiático, ¿sí? En esto, ¿sí? Acá se da la consolidación, ¿sí? Y como ya dije en un principio, un día en el mercado es desde el inicio de Asia hasta, eh, hasta donde vuelve a iniciar Asia, obviamente. Ese es un día en el mercado y todo esto conforma lo que es un ciclo. Si todo esto es un ciclo, entonces ustedes de esa manera tienen que ir discriminando el gráfico, ir poniendo una línea, ¿sí? Vertical. Bueno, acá inicia el mercado asiático y acá finaliza. Bien. Y desde ese punto, hacer una retrospectiva desde dónde se equivocaron quizás para tomar un trade, quizás ustedes estaban en compra y quizás era venta y no se dieron cuenta y tratan de buscar un fundamento para esa pérdida que quizás es errónea, pero si nosotros no sabemos de antemano qué es una consolidación, una expansión, un retroceso, una reversión, y no sabemos en qué momento estábamos, si estábamos apoyados sobre un bloque diario, en un bloque de H4 o de una hora, nunca vamos a entender qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Entonces, como tal, eh,
Michael expone y dice que todos los días el mercado inicia en una consolidación. Y esto es verdad. Todos los días el mercado, ustedes se van a dar cuenta que si se van al gráfico, todos los días el mercado inicia de esta manera. ¿Sí? Posterior a eso, él habla sobre una manipulación. ¿Sí? Y esta manipulación, escuchen bien, puede o no puede existir. ¿Sí? ¿Cuándo puede existir? Cuando nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo nada más. Nosotros nos encontremos, por ejemplo, en el retroceso, ¿sí? En el retroceso, por ejemplo, de una temporalidad de H4, estamos en el retroceso, y acá tenemos lo que sería nuestro rango, ¿sí? Nuestro rango de Asia, ya que lo hice muy pequeño, quiero que ustedes lo vean bien. Entonces, nosotros estamos en la consolidación, vamos a hacer de cuenta que estamos en la consolidación, y luego él dice que hay una manipulación. Sí, obviamente que hay una manipulación, perdón, porque el precio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? En principio va a tratar de engañar, ¿sí? Va a tratar de engañar y va a hacer ese movimiento que se conoce como Judas Swing, que es la famosa manipulación, ¿sí? Que va quizás a mitigar un bloque más atrás, que quedó perfectamente, este, que tiene imbalance y que es un order block válido, y luego recién hace el movimiento de expansión. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que detectar en qué momento podría producirse esa manipulación. ¿Sí? No obstante, como les dije, esa manipulación puede no existir, porque quizás esa manipulación ya lo hizo el propio Asia, ¿sí? Ya lo hizo el propio mercado asiático, lo hace y desde acá, ¿sí? El precio nos hace una expansión y luego durante el día, ya en Londres, el precio solamente este, hace ese retroceso y la reversión, podríamos decirlo de esa manera. ¿Está? Entonces siempre hay que tener en cuenta en dónde estoy, en qué parte del rango yo me encuentro operando. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado y es por eso que yo les digo que ustedes vayan y hagan un propio análisis por ustedes mismos sobre estos conceptos, sobre los elementos para considerar un trade y observar que no siempre, aunque Michael lo exponga de esta manera, no siempre se va a dar ese movimiento de la famosa manipulación. ¿Sí? Por eso es importante que también ustedes tengan conocimiento sobre la vela diaria, qué es lo que hay ahí, en una vela de 4 horas, ¿sí? En qué fase estamos, porque no es que se toma toda la ligera, digamos, un trade al azar, o cualquier persona que está operando para una cuenta de fondeo lo vaya a tomar de determinada manera, porque la verdad que ahí es donde cometen el error y entonces cuando se intenta buscar una justificación es donde la verdad empiezan a perder, digamos, y bueno, la parte psicológica también los va influenciando. Entonces, bueno, ya vimos que todos los días el mercado inicia, esto ya lo tenemos claro entonces, que todos los días inicia con una consolidación. Bueno, después habla que hay una manipulación, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Ahora, si yo les digo a ustedes que la manipulación se da hacia arriba o hacia abajo, es porque el mercado los va a engañar. Primero los va a engañar para después sacarlo, ¿sí? Primero los va a engañar para después sacarlo, ¿sí? No siempre se va a dar de esta manera, pero por lo general, si ustedes van al gráfico, lo van a comprobar, que es así, ¿sí? Luego ya viene todo lo que sería la expansión, ¿sí? Eh, el retroceso y la reversión, ¿sí? Pero hay algo que también él aclara, que siempre, pero siempre va a iniciar acá. El precio siempre va a iniciar en la consolidación como tal, ¿sí?
Luego puede continuar, ya sea que continúe el retroceso o la reversión, es decir, cualquiera de estas fases puede darse. Entonces hay que estar atento a lo que va a ser el mercado, ¿sí? Porque puede ser simplemente que el mercado en una temporalidad mayor se esté solamente acumulando nada más para posteriormente hacer otro tipo de movimientos, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, en este video quiero exponer, ¿sí?, las cuatro fases de qué elementos tenemos que tener en cuenta para considerar un trade, ¿sí? Un trade válido según los conceptos de Michael. Y es porque eso necesito que ustedes lo vayan practicando, lo lleven al gráfico con algún tipo de indicadores si tienen, ¿sí? De Asia, de Londres, de Nueva York, ¿sí? En donde ustedes pueden ir viendo que el precio si realmente hace esto. Entonces, bueno, habiendo explicado esto, hoy quería explicarle el trade eh, del euro dólar. ¿Sí? Quería explicarle el trade del euro dólar. Y para que ustedes vean que no es que el precio solamente va haciendo estas cosas que estábamos viendo acá, sino que acá tenemos todo lo que sería el rango diario, ¿sí? El rango diario y en qué fase nosotros nos encontramos del rango diario. ¿Sí? Nosotros ya estamos prácticamente por debajo del 50% apoyados en un bloque diario. ¿Sí? Estamos apoyados en un bloque diario, es decir, que el precio posiblemente nos pueda dar desde acá una nueva reacción en compras ya para el futuro. ¿Sí? Pero bueno, quería explicarles esto muy rápido porque lo subí al canal de Telegram, ¿sí? Y por qué había considerado esa venta, ¿sí? Estos son trades que yo, por ejemplo, son preanálisis que yo les voy haciendo a ustedes, que ya lo saben, digamos, aquellos que me están siguiendo en Instagram. Todos los fines de semana hago los preanálisis, se los envío para que ustedes tomen esa determinación en ver, mejor dicho, qué es lo que va a hacer el precio, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que va a ir haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver desde acá, acá. Miren acá. Es lo que yo le decía, ¿sí? Acá nos dice que, según la teoría, ¿sí? De paso, vamos a aplicar un poquito de teoría acá. Estaba diciendo que el precio siempre inicia en una consolidación. Y fíjense que realmente no es que necesitamos este tipo de consolidación así, aunque a veces lo hace, por ejemplo, acá lo hace, ¿sí? No es que siempre inicie de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que luego de la consolidación, según los conceptos que vimos, hay una manipulación, ¿sí? Es decir, hay una manipulación para posteriormente hacer el movimiento contrario. Lo que estamos viendo acá es que cuando inicia el mercado, desde este punto, ¿sí?, que es la apertura del open price del precio, ¿qué está haciendo? Realmente esa manipulación ya lo da dentro, es decir, no es que lo tenga que dar acá fuera de Asia, sino que lo hace dentro, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Miren acá, nos deja el último bajo, el precio agarra, ¿sí? Manipula hacia abajo en el mismo Asia y ahí recién da el verdadero movimiento, ¿sí? Movimiento que el día domingo, particularmente cuando yo hice el preanálisis, les había enviado a ustedes que el precio podría llegar a este order block de M15, ¿sí? Y tratar de irse, porque acá había un bloque bastante lindo en ventas, hasta este punto, ¿sí? Por lo cual, el precio que hizo primero, agarró, desde este día, mejor dicho, del día domingo, que es la apertura del mercado, ¿sí? ¿Qué hizo? El precio fue hasta arriba, ¿sí? Luego hizo el movimiento contrario, ¿sí? Pero acá no hay una clara manipulación, como ustedes quisieran verlo, pero realmente, si es que sí la hay, sí. Acá está. Luego teníamos este bloque,
el precio da la venta esa y posteriormente da la compra esta, ¿sí? Esperaba, obviamente, que el precio se vaya mucho más arriba, no lo hace, ¿sí? Pero bueno, es para que ustedes también vayan teniendo en cuenta qué es lo que va haciendo diariamente el precio. Todo tiene un porqué, todo tiene un fundamento, ¿sí? Todo tiene un fundamento, no hay nada que uno diga, no, la verdad que tomé mal el trade porque tal situación o porque simplemente no sabían la lectura del precio. Miren acá, que acá, por ejemplo, no hay una manipulación, digamos, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Simplemente son momentos en los que uno tiene que determinar qué es lo que va a ser el precio. Eso es lo que yo le estaba haciendo entender hace rato eh, en la explicación que le estaba dando, ¿sí? Si bien es cierto, él dice que hay una manipulación, pero muchas veces esa manipulación lo hace dentro del mismo mercado o directamente no lo hace, ¿sí? Todo va a depender de la fase en la que nosotros estemos, ¿sí? En este caso, si nosotros vamos a la temporalidad mayor, sabemos que nosotros estamos en una sucesión de bajos y altos sucesivamente más bajos, es decir, nosotros estamos en un momento del precio en el que se está vendiendo, ¿sí? Miren acá, miren acá. ¿Por qué? ¿Por qué ejecuto esa venta, podríamos decirlo acá? ¿Sí? ¿Por qué se ejecuta esa venta? Más que nada, ¿sí? Porque acá, en M15, cuando el precio hace todo este, a ver que voy a sacar esto de acá, ¿eh? Acá está todo, acá está, por ejemplo, lo que ustedes ven acá, esta línea azul, verde y roja, son los momentos del precio, son los mercados, es decir, Londres, Nueva York, el cierre de Londres, y voy a borrar esto, y miren acá, tenemos todo este bloque válido de M15, ¿sí? En la cual el precio viene, llega hasta este punto. Llega a este punto, pero si yo me voy a 4 horas, yo me voy a 4 horas, ¿qué es lo que veo? Y esto creo que ya lo habían visto en el video anterior que había explicado. ¿Qué es lo que veo yo en 4 horas? Simplemente es una vela. Y esta vela, los que ya saben cuál es el nombre de esta vela, es una vela protectora. Es decir, todo lo que pase dentro de esa vela es obviamente una subestructura, ¿sí? Es una subestructura. Es por eso que esto está marcado de esta manera de color amarillo, pero ahora lo saco, ¿sí? Una vez que el precio regresa a rebalancear todo este bloque, que es válido, todo este order block válido, ¿sí? Porque fíjense que siempre me deja una liquidez, siempre me deja una liquidez. ¿Qué hago yo para tomar ese trade, para considerar ese trade como válido? Voy a 5 minutos, ¿sí? Voy a 5 minutos y veo simplemente la subestructura. Veo la subestructura de lo que el precio va haciendo, ¿sí? Y voy considerando los altos y bajos, los que son realmente los retrocesos válidos, y como tal observo que acá sí hay un retroceso válido. A ver, déjenme marcarlo bien. Desde acá, ¿sí? El precio retrocede, hay un retroceso válido, se impulsa, ¿sí? Llega al bloque verdadero, pero todavía no tomamos una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Disculpen, ¿eh? El precio llega, retrocede y desde acá nuevamente hace el impulso hasta esta zona, ¿sí? Una vez que hace el impulso hasta este punto del precio, ¿sí? En temporalidades menores empieza a hacer todo esto, ¿sí? Todo esto que si ustedes lo observan bien, aparentemente es tipo banderín o lo que se conoce, digamos, aquellos que todavía siguen con la teoría retail, es como un banderín, ¿sí? Y miren acá, que es algo importante que tengan en cuenta, es que el precio desde este punto a este punto hace un retroceso verdadero, ¿sí? Retroceso verdadero y el precio desde acá empieza a caer, ¿sí? Entonces nos posicionamos hasta dónde, hasta acá y muy probablemente hasta acá, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Les había comentado anteriormente, bueno, en el video que subí en el canal de Telegram, que el precio iba a reaccionar acá,
se los había dicho con antelación, digamos, es por eso que este es un punto de salida en la que cualquiera que habría tomado esta entrada podría haber salido tranquilamente desde ahí y listo, se terminó el día, es suficiente, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, espero que el precio realmente llegue acá a M30, a un bloque de M30 que me estaba fijando, que es válido, y de acá poder sí ejecutar una compra, viendo las confirmaciones y viendo todo lo que son retrocesos válidos, order block válido, para poder ejecutar dicha operación. Así que bueno, gente, es más que nada eso. Quería nada, exponer lo que es elementos para considerar un trade válido, qué elementos tienen que tener, qué fundamentos ustedes tienen que ir teniendo en cuenta y no simplemente operar por operar, ¿sí? En este momento nosotros sabemos que nos estamos apoyando dentro de un bloque mayor de mayor temporalidad, que es el diario, y lo que yo hago es posteriormente, bueno, ver si hay una reacción acá para poder ejecutar esa compra, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que lo que expuse, ¿sí? Lo que expuse para ustedes lo vayan practicando, vayan teniendo en cuenta, vayan marcando en sus gráficos por qué se da tal cosa en el precio, la sesión, ¿sí? La sesión de Asia, que es importante. Lo que va a ser de guía para nosotros, para cualquiera de ustedes, también va a ser una guía. Y aquellos que me siguen en Instagram saben que todos los fines de semana estoy subiendo los preanálisis, los subo, los dejo ahí para que ustedes tomen una decisión, ¿sí? Y bueno, también está el canal de Telegram, también paso las señales para que también lo tengan en cuenta y lo complementen con lo que ustedes están haciendo en el momento, ¿sí? Para las decisiones que puedan tomar, más que nada, ¿no? Como un apoyo. Así que bueno, estos son los cuatro estados que que se dan en el día, ¿no? En un día en el mercado. Así que bueno, espero que estos elementos para considerar un trade del señor Michael le haya servido. Y bueno, sigan ahí en el canal de Instagram, y estén atentos en el canal de Telegram. Y bueno, los que quieran suscribirse pueden hacerlo. Espero su apoyo y nada, cualquier, cualquier cosa, estoy atento, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.